Ahora sí. Tania, buenas noches, ¿cómo están? Disculpe, tuvimos que reconectarnos porque live, el en vivo estaba presentando algunos problemas de conexión y me decía que tenía que salir. Ya estoy acá, que Tania se conecte, como les decía. Bueno, de nuevo les doy una breve. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola, oye, qué estrés. Yo le estaba piqui, no me dejaba. Sí, yo tuve que cerrarlo y volverlo a comenzar de nuevo porque comenzó a tener problemas en la conexión y no sé, me quedé en un punto como que no te veía más. Sí, sí, a mí también. No, a mí lo que me pasaba, yo no sé si me veías, pero a mí lo que me pasaba es que yo le daba en vivo, enviar solicitud y no me dejaba. Pero No, bueno, 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 sí. Le estaba comentando que eres doula, tienes a sí, dos princesas hermosas, eres educadora perinatal y estás bien preparada en todo este tema de brindarles herramientas a las madres que se encuentran, madres primerizas, a padres primerizos, en todo este tema también a los que no son primerizos, sobre desmentir esas cosas que escuchamos sobre el embarazo que muchas veces no son verdad. Son cuentos que escuchamos, son esas cosas que muchas veces ni sentido tienen sobre el embarazo. sí, sí, sobre el embarazo y el parto, porque este, bueno, voy a hacer como una mezcla como de los mitos del embarazo y del parto, porque a Buenísimo. veces es como que llegas al embarazo y lo que sabes es que estás embarazada, que va a crecer la pancita y que va a salir. Y nada más. Y la mayoría llegamos así. Yo en algún momento también llegué así. O sea, yo empecé en esto después de mis embarazos, entonces, o sea, entiendo muchas cosas, ¿no? Tienes mucha Entonces, experiencia. pues sí, tengo una experiencia, no crees que sí que hay otras que tienen más, pero Claro. puedo ayudar, puedo ayudar. Entonces tú me dices en qué momento empezamos porque me perdí un poquito con todo esto No, de tranquila, los nervios. tranquila. Bueno, le estaba dando un pequeño repaso de toda tu experiencia. Y bueno, les decía que este espacio, lo que es crianza predecible, es un espacio para brindarle herramientas a los padres sobre la crianza, sobre hacer la educación de nuestros niños un poco más llevadera, y más en esta pandemia. Porque, o sea, todos, pues nuestra primera vez en una pandemia y no tenemos las herramientas, no sabemos qué hacer. Entonces, qué bueno estos espacios donde nos podemos nutrir y tener esos pequeños tips, consejos para hacer este proceso un poco más llevadero. Sí, sí. De hecho, ahorita generalmente, o sea, las embarazadas, lo que, digo, a mí también me pasó fue que empezamos a tener, pues, como nuestras hormonas cambian, entonces nuestra forma de pensar cambia y generalmente, dependiendo de cómo seas, empiezas a tener como que un poquito más de estrés de qué hacer, qué no hacer. Pero ahorita con esta pandemia, la verdad es que sí se incrementa mucho el nivel de estrés en las mamás porque pues toda la situación de cómo tienes que salir, que a veces unas mamás tienen que ir solas a sus consultas prenatales, entonces pues sí, es otra cosa que no habíamos vivido y pues lo que sabemos de pandemias pasadas pues es como historia, nada que ver con Así es. nosotros. Entonces, en cuanto a, por ejemplo, los mitos del parto, las sí son, yo creo que son muy generales también allá en tu país, como lo que es acá, o sea, en general en Latinoamérica, como que Sí, son muy homogéneos en esa parte. Y sí. es porque es por toda la tradición cultural que ha habido, que se ha pasado como de una generación a otra. Digo, o sea, Sí. no es por echarle a los médicos ni nada, sino simplemente porque pues así fueron entrenados y pues porque así se han llevado los protocolos hospitalarios, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escucho. Sí. Ah, ok. Entonces, voy a estar volteando para acá porque tengo No, como no, mis tranquila. notas. Y de hecho, esto de los mitos del parto lo tengo en un blog, en mi blog. Entonces,
Si Ah, eres más de buenísimo. leer, también lo puedes leer en mi blog, que se llama igual, pregoymas.com. Entonces, Pregoymas.com, buenísimo. pues, ¿qué es un mito? O sea, un mito es como verdad, un poco de verdad y un poco ahí de cositas que le va inventando la gente y Así es. lo que se va formando, ¿no? Alrededor de la experiencia y lo que habla toda la gente, ¿no? Pero entonces, vamos a revisar si es cierto o no es cierto. Y yo preparé 10, que yo creo que son, hay más, pero yo Claro, los claro. que más se repiten, que vamos a empezar por el número 1. Dice que pocas mujeres pueden tener partos vaginales. No sé cómo sea en tu ciudad, pero en la mía tenemos entre un 80 y 90% de cesáreas en el medio privado y un 50% en en el medio público. Entonces, pues con estas cifras, pues obviamente tú dices, no, pues si voy al público, es como un volado de que sea parto o una cesárea. Y si voy al hospital privado, pues prácticamente tengo la probabilidad de 1 a 2% de que pueda yo tener perdón, del 10 al 20% que pueda tener un parto. Cuando la realidad y es aquí, bueno, te estoy platicando de Monterrey, que es al norte de México, pero esta es una situación muy parecida que tienen otros países de Latinoamérica. Latinoamérica. Ujú. Así es. Entonces, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Que ninguna región geográfica debe sobrepasar de 15 a 20% en su porcentaje de cesáreas. O sea, a nivel mundial no debería haber más del 80-85% de cesáreas, que es lo que tenemos Alarmante. aquí. Entonces, estamos volteados. Por eso es la creencia de que, ay, pues es que pues, es de suerte tener parto. Cuando si tú te pones a pensar, o sea, cuántos años llevamos en esta tierra los humanos Así es. y la cesárea pues es un invento o es un procedimiento, no un invento, un procedimiento relativamente nuevo. O sea, ya se hacía desde antes, pero que se haya hecho con éxito, que es más o menos desde 1900. Y en 1900 era el 50% de que vivías o el 50%, o sea, tienes el 50% de probabilidades de salir con bien de ese procedimiento. Entonces, imagínate, se ha perfeccionado tanto que pues ahorita lo vemos como algo pues un poco más, de hecho ni siquiera lo toman como si fuera una cirugía. Entonces, ese es como es el mito bueno, que yo lo puse como número 1 porque es algo que veo constantemente aquí en mi ciudad. Entonces, si vas teniendo preguntas, tú me dices. Sí, claro, inclusive, bueno, yo también me he documentado en esto y leía era eso, o sea, que en Latinoamérica específicamente era por un tema más económico, porque las cesáreas son un poco más monetizables, o sea, el parto no tiene tantas cosas, no es tan complicado y no pone tanto en riesgo la vida de su madre, de la madre, como una cesárea. Entonces, como que es un poco más el tema de las clínicas, ese punto que muy bien explicaste de las clínicas, un 80-85% es un poco alarmante. Es un poco que hay que evaluar porque es un tema más de monetización. O sea, porque no se le permite a la madre con la educación adecuada o se le brinda esas herramientas para que ella pueda decidir. Porque muchas madres, el momento que siempre se le dijo que era parto y a un final, bueno, no, terminó en cesárea, pero fue una complicación. O sea, no fue algo que se salió de las manos prácticamente, pero ¿por qué no brindarles las dos oportunidades? Muchas veces se le dice, no, tienes la perna muy pequeña, tienes cesárea. No le brinda como que eso es un ejercicio o ese apoyo para que no se traumaticen, porque escuchamos cesárea y automáticamente, o sea, viene lo peor. Sí, no, y de hecho aquí donde yo vivo no es como que, ay, cesárea, pero no, es como que, sí, está súper bien. Es como, aquí Ah, ven el revés. El parto es como que, ay, no, qué miedo. Entonces, por eso te digo, te voy a hablar de aquí y más o menos como es de Latinoamérica. Pero lo que tú mencionas es cierto. O sea,
En un parto, ¿qué se ocupa? Si es un parto totalmente fisiológico, pues nada más ocupas estar cuidando a la mujer, algo de gasas, agua caliente, a lo mejor para medidas de confort, y pues nada más una cama, si la mujer quiere parir en la cama, o sea, realmente lo que se ocupa es muy poquito a nivel monetario, pero en una cesárea que gastas en una cama de hospital, que pues va a estar ocupada por lo menos 3 4 días, en todo el equipo médico que vas a requerir, o sea, me refiero a monitores y pues también lo que va a ocupar todos los instrumentos, entonces sí es diferente. El bebé que generalmente nace por cesárea, lo llevan directo a la incubadora, entonces sí tiene una serie de implicaciones que lo hacen diferente y lo que menciono, o sea, a veces la industria hospitalaria, pues es un muy buen negocio, no deja de ser un negocio. Y pues se entiende por esa parte, pero a lo mejor ha ido más allá de lo que pues debería ser como que lo propio. Entonces, sí, se piensa que pocas mujeres pueden tener un parto vaginal cuando es totalmente lo contrario. O sea, debe entre el 10 y el 15% podrían tener una cesárea que pues por razones varias. Una cesárea intraparto, o sea que empieza el trabajo de parto y por alguna razón no progresa como de una manera favorable para mamá y para el bebé, pues claro que es mejor hacer una cesárea. Pero si desde tu semana 20 el bebé está sentado y te dicen vas a hacer cesárea porque está sentado, pues ahí como que tú dices, no, ahí hay truco, claro. Ahí hay algo. Entonces, no satanizamos la cesárea, digo, yo estuve a punto de tener obviamente 2 cesáreas, pero con la información adecuada, con el equipo médico correcto, pues simplemente no pasó. Porque pues bueno, todo se dio de la manera correcta. Entonces, el segundo mito es que el parto es muy riesgoso. Entonces, se tiene la creencia de que el parto es como lo peor que te puede pasar. Y esto es más por cómo las mujeres lo cuentan, de que sufrí mucho, de que todo lo que estuvo alrededor del parto. Entonces, o que si hay distocia de hombros, o sea, que si se lastiman los hombros, y luego, o sea, hay una serie de cosas ahí alrededor que hace ver el parto como riesgoso, o lo han pintado o le han dado esa fama de riesgoso, cuando en realidad a mí no me gusta, o les digo, hay que cambiar la palabra riesgo por probabilidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos embarazadas, tú escuchas riesgo, peligro, así, o sea, es lo único que escuchas. O sea, es lo único que escuchas, es la palabra grande de riesgo, peligro, pero en realidad el número es más pequeño, o sea, el riesgo la probabilidad de tener un parto prematuro es de tanto por ciento, o la probabilidad de que se complique, pues lo que acabo de decir, es de un 10 al 15%, entonces es una probabilidad. Y ahora, si hablamos de riesgos, pues no le podemos quitar el riesgo a nada. O sea, yo sé que estamos hablando de lo delicado, que es la vida de 2 personas, claro que sí, pero actualmente tenemos suficientes herramientas para detectar si algo no está yendo de una manera que sea favorable para la mamá y el bebé, y así poder actuar y poder intervenir. Bueno, el equipo médico no precisamente yo, pero el equipo médico tiene estas herramientas. Entonces, una mujer que es bien cuidada durante su trabajo de parto, los riesgos son mínimos, o sea, y siempre va a estar ahí, o sea, la probabilidad de que pase algo siempre va a estar. Algo que decimos nosotros en el medio de las dudas es que el parto, lo único predecible es que es impredecible.
Entonces, tienes mayores probabilidades de que salga con éxito, de que sea una buena experiencia, de que los dos estén con salud, pero siempre va a estar ahí la probabilidad de que el parto tome otro camino. Y es parte de la vida. Solo que, como no, todas las mujeres no es como que tengamos partos, pues tenemos ya como 2, 3 hijos, ¿no? Son pocas los que tienen más. Y aparte, no es como antes que teníamos más cerca a otras mujeres que tenían partos, como antes se tenía, o sea, que la partera iba a la casa y te tocaba de niña ver parir a tu mamá, a tus primas, a tus tías, entonces era algo más normal para Está las mujeres. normalizado. Así es. El parto está Entonces, normalizado. ahora no, o sea, es como te vas al hospital y estás tú sola con tu pareja, si bien te va, porque ahorita muchas mamás están solas y pues es como lo que te vayan diciendo las enfermeras, que pues las enfermeras tienen su trabajo dentro del hospital y no es estar cuidando una parturienta, ¿sí? Y el doctor, o sea, sí va al parto, pero como decimos, va a cachar ya cuando el bebé va a nacer. O sea, y el doctor no, su deber no es cuidarte todo el trabajo de parto. O sea, tú como mamá debes tener la información, debes saber qué es lo que es normal, cómo avanza un trabajo de parto, y entonces así tú vas a poder detectar ciertas señales que ya sabes que como que siento que no va a venir, aparte de que es mucho de intuición, pero siempre es importante tener una base de conocimiento. Y hasta le haces el trabajo más fácil al doctor, porque no estás hable y hable de que doctor, ya tengo más contracciones, doctor, esto. O sea, el trabajo para el doctor también es más fácil cuando una mujer está educada. Sí, Entonces, totalmente. entonces ahí, porque el parto es un riesgo, no. En el parto hay probabilidad de que haya complicaciones, pero son mínimas. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud dice que va a haber un 15 a 20% de cesáreas. Las que ya se sabe que por algún problema asociado a la mamá y el bebé que se conoce desde antes, y habrá otras que dentro del parto, la mejor vía para nacer, que tiene mayores beneficios para esa mamá y ese bebé, va a ser una cesárea. Pero volvemos a lo mismo, es entre el 15 y el 20%. Entonces, no, hay probabilidades, no es que todo en la vida, no es que todo el parto de todas las mujeres con un riesgo, sino imagínate, o sea, seríamos mucho menos. Exactamente. Mucho menos de población mundial. Y no es así, o sea, vamos creciendo exponencialmente y hemos crecido más desde 1900, que desde el siglo pasado, 1900, que se ve la curva de la población, o sea, que crecimos en estos años lo que creció prácticamente antes, o sea, en la historia de la humanidad. Entonces, imagínate, o sea, sí hemos mejorado muchas cosas. Hay cosas que hacer, obviamente, pero el mecanismo del parto prácticamente sigue siendo el mismo. O sea, venimos a la tierra, nacemos, vivimos a la tierra, nacemos de la misma manera que hace siglos. Entonces, esa parte, aunque sí, en vías de como mejorar, que sí fue muy positivo para reducir la mortalidad, pues empezamos a intervenir más. Entonces, ahora estamos haciendo la balanza de, ¿sabes qué? El parto sí hay que cuidarlo, claro que sí, pero se sabe que entre menos intervenido es un parto que puede progresar de una mejor manera. Y tú me vas diciendo. Sí, bueno, rescatando eso que dijiste, es muy cierto que desde 1900 para acá la curva de mortalidad subió muchísimo, se ha como triplicado la población, bueno, ya con este tema del COVID ha sido un tema contradictorio porque ahí es algo especial, es un punto. es un punto totalmente especial. Sí, por eso mismo, porque antes, bueno, ahora el parto es más cuidado, tiene otras opciones que la cesárea, que antes se hacía un poco, cuando ya el parto era muy complicado, pero ahora se ha normalizado. Ve que en México, como me dijiste, es algo más práctico, más sencillo, la mujer se siente más tranquila cuando no es cesárea que cuando es parto. Bueno, acá no, acá es parto, cuando siente que es parto, bueno, más rápido.
cuando es cesárea siente que va a ser un poco más complicado por la recuperación, por los puntos que tiene que, el proceso que ya tienen que seguir. No, acá no, estamos al revés. Bueno, Sí, sobre todo en la sí. parte norte y en lo que es la medicina privada. Sí, Ah, como ok. es como, ¿para qué voy a tener un parto si una cesárea la puedo poner el viernes a las 8 de la mañana, todos tranquilos, y ya, Ah, para mediodía ya estoy con mi bebé y el lunes ya estoy en mi casa y a mi esposo le dan de viernes a viernes, puedo aprovecharlo 2 fines de semana para tener capacidad de paternidad. Entonces, ok, qué bueno, qué información. Bueno, uno de esos puntos es, o sea, la información que ahora tenemos que antes no. O sea, antes no teníamos estas posibilidades que, bueno, o sea, que permiten muchas cosas, una confianza en la mamá, porque la mamá cuando entra en este periodo es muy vulnerable y, o sea, por todas las cosas que pasa y necesita apoyo. Muchas veces se cuenta con el apoyo del padre, otras no tanto, pero siempre está como una persona que brinda ese apoyo para la mamá, porque es un tiempo que la mujer se necesita recuperar totalmente. sí, entonces, por eso muchas mujeres, bueno, igual creo que ahorita voy a ir a ese punto, pero bueno. Ah, ok, no, continúa. Entonces, otro mito que a veces preocupa mucho, y esto lo preocupa a los dos, tanto a mujeres como a hombres, ¿cómo va a quedar allá abajo cuando después de un parto? O sea, piensan que como se va a abrir y así se va a quedar, o sea, grande. No, o sea, el canal vaginal, o sea, son músculos, se van a cerrar. Claro que va a haber algo de inflamación y claro que vas a tener un poquito grande, pues por la inflamación durante algunos días, pero eso poco a poco se va a ir recuperando. Ahora, también hay que trabajarlo, así como las demás partes del cuerpo, hay que tonificar, porque, o sea, no te voy a decir, no, queda como antes. Claro que no, no queda como antes, pero no es como se imaginan muchos que se queda súper grande y que ya no voy a tener placer sexual cuando esté con mi esposo o con mi esposa, ya no voy a sentir lo mismo. No, de hecho, bueno, para empezar, no queda grande, o sea, todo vuelve a su lugar, Todo vuelve a su tamaño, vuelve a su forma. Claro que tenemos que hacer ciertas cositas para tonificar, pero hay mujeres que dicen tener mayor placer sexual después de sus partos y tiene mucho sentido, porque claro. cuando se va dilatando todo y se va abriendo todo, pues hay muchísimas conexiones nerviosas por ahí que pueden ser estimuladas después del parto. Entonces, al tener una relación sexual, pues ya todo eso está muy, muy, muy estimulado y puede haber pues mayor placer sexual. Placer Y esto sexual. mucha gente no te lo dice, es como que, ay, parto, pobrecita, eh, déjame ver si, porque aquí tengo el otro punto, que siempre debe tener una episiotomía, el otro mito, y no es cierto, o sea, no siempre debes tener una episiotomía, también por eso les da miedo, porque dicen, o sea, parto, episiotomía. Entonces, la episiotomía, la verdad, hay muchas mujeres que sí le tienen su respeto, su miedo, porque pues es una parte muy íntima, es algo que es una zona delicada y a la vez muy fuerte, pero pues no estamos acostumbrados pues, a que o sea, realmente, como también lo dicen las pautas de la Organización Mundial de la Salud, no debe ser rutinaria y debe usarse, o sea, no es que sea mala, es una intervención, pero el médico debe hacerla con con los argumentos necesarios, en una ocasión que sea absolutamente necesaria, porque es una Necesario. zona que pues es delicada y que al abrir puede abrir desgarros. Tienes más probabilidades de tener un desgarro de tercero o cuarto grado cuando hay una episiotomía que un desgarro de esas de esa magnitud cuando es un parto, o sea, y eso está comprobadísimo, porque si tú te pones con una tela, vamos a suponer que la tela es periné y cortas, al momento de jalar, yo no sé si has ido a comprar tela alguna vez, ¿cómo le hacen? Sí, Que cortan al y jalar rasgan. Es sucede. lo mismo con Ujú. la piel. ¿Y qué es lo que pasa cuando intentan cortar la tela? O sea,
si jalas y jalas y jalas, pues a lo mejor se va a distender un poco, pero y habrá unas rasgaditas, pero no de la misma manera que cuando es una episiotomía. Y también tiene que ver tu tipo de piel y en que cómo te la hagan, pero de manera general así funciona. Entonces, no es como que cualquier cosa hacer una episiotomía, y es un mito que la tienen que hacer siempre en todos los partos y si eres primeriza, no. Yo conozco muchas mamás que no han tenido episiotomía, yo misma no tuve episiotomía y pero yo lo busqué que fuera así. Yo negocié con el doctor desde antes para que, ¿sabe qué, doctor? Porque mi primer parto sí fue en posición de litotomía, o sea, acostada, y tuve una anestesia. Entonces, cuando tienes anestesia, como ya no hay sensación de pujo, pues es más probable que pues al no poder pujar bien, pues más fácil para el doctor pues hacer el cortecito. Entonces, eso sí lo negocié desde antes, y el doctor, yo me recuerdo que estaba acostada y le decía, no me hagas episiotomía, doctor, no me corte. Y me decía, no, ya platicamos de eso, no te voy a hacer nada. Y pues no me hizo nada de Claro, episiotomía. Y el claro, segundo, porque la pues piel no queda igual. y pues puede haber ahí algunos problemitas del suelo pélvico, que pues se pueden arreglar, pero pues para qué arreglar algo que no necesita ser dañado, ¿sí? Así es. Entonces, que si hay episiotomía que sea necesaria, o sea, ya saben, mamás, pueden negociarlo con su doctor. Entonces, y si su doctor les dice que no, pueden buscar otra opción. Pero Siempre siempre les podemos digo, buscar opciones, eso es lo importante, que en estos tiempos con tanta información no podemos quedarnos con un no de una vez, no, podemos buscar otras opciones, una segunda opción que te dé algo que te quede tranquila, o sea, te diga una alternativa que tú te puedas quedar tranquila, porque eso es lo importante, que en el parto estés tranquila. así es. Entonces, a ver, que aquí, déjame, lo voy marcando, porque luego Tranquila. hablo y hablo, y y empiezo y se me va Y la algo que tú onda. dijiste muy bien es que no necesitas, o sea, muchas veces, por la moda o porque la vecina fue cesárea, entonces yo voy a hacer cesárea. Entonces, cometemos y caemos en errores innecesarios y en mitos innecesarios porque sin querer, o sea, sin querer repetimos patrones de otras personas porque creemos que a ellos les funcionó. Pero lo que funciona para algunas madres no funciona para todas. Así es, y es lo que tengo aquí en el siguiente punto. ¿El parto natural es una moda o es algo bien hippie? No, no es una moda. Es el medio que ha tenido la humanidad para reproducirse y para nacer desde más de 2000 años, más 7000 años que lleva ahí los humanos. Entonces, claro que había muertes, claro que sí, pues aparte era la única manera de cómo se venía al mundo, y te digo, la cesárea solamente se hacía para casos muy especiales, cuando ya daban por muerta a la mamá, pero ahora en estos tiempos, la verdad no es una moda. No es una moda que las mujeres quieran tener un parto natural, sin anestesia, o simplemente un parto vaginal. Las mujeres, o sea, muchas lo necesitamos. Y es la mayoría. Si tú te pones a preguntarle a las mamás, oye, ¿qué te gustaría? 9 de 10 te van a contestar, parto. Pero claro que todos están conscientes de que si algo malo le puede pasar a sus bebés, claro que van a aceptar otra opción. Así es. Pero su primera opción para 8 de cada 10 o 9 de cada 10 es un parto. Porque ellas saben o sea, no hay que ser como muy estudioso para saber y para sentir que el parto es la mejor opción para nosotras. Así como para nosotros como mamíferos, así como otros mamíferos. Que también a los otros mamíferos les es necesaria, pero, o sea, es cada cuánto. Así debería de ser con nosotros. Pero, pues ahí hay ciertas cosas que interfieren con el proceso del parto. Entonces,
claro que no es una moda. Y si tú quieres un parto natural o quieres un parto vaginal, que sea intervenido o sin anestesia, no estás mal, estás loca. Simplemente es un deseo que tienes y estás respondiendo a tu feminidad, a la biología, a todo lo que eres tú y a todo lo que tú sientes que es lo mejor para tu bebé. Entonces, si tú lo quieres, pues lo puedes tener, nada más que el que sea natural no quiere decir que sea fácil, ¿sí? Entonces, a veces confundimos que el que es algo que se da por naturaleza es lo que sea fácil, y menos en estos tiempos, por lo que comentábamos hace ratito. O sea, ya no tenemos esa cercanía con el nacimiento como lo teníamos antes como mujeres. Entonces, ahora sí necesitamos tener información, y las humanas aprendemos viendo que nos enseñen. Entonces, sí necesitamos información. Entonces, una mujer que esté informada sabe qué pedir, sabe que puede negociar con su doctor. Al final, claro que el doctor pues es el que estudió para esto y es el responsable de nuestra salud. Va a llegar un momento en el parto que tenemos que confiar plenamente en el equipo médico que hayamos elegido. Pero si nosotros elegimos un equipo médico que está de acuerdo a nuestros ideales, pues claro que vamos a tener una muy buena experiencia y vamos a saber que ese doctor, sea la situación que sea, va a elegir algo que esté de acuerdo con mis ideales, ¿sí? Y yo voy a saber como mujer y como familia, como pareja, que pues ese doctor va a hacer lo mejor que pueda, la mejor solución que yo necesite en ese momento, que se necesite como familia. Entonces, volviendo al punto, el parto natural no es cosa de hippies, no es una moda de hace poquito, no. Es la mejor de las condiciones ideales, y sí, con las condiciones ideales es la mejor forma de que puedan nacer un bebé. Porque la mamá está totalmente, o la recuperación es tan noble, sale tu bebé y ya, no sientes nada. O sea, y de verdad es que no sientes nada de dolor, se acabó todo dolor, entonces estás más puesta para cuidarlo, para atenderlo, para moverte. Entonces, sí es la mejor forma, la ideal para que un bebé venga al mundo. ¿Tú me vas diciendo? No, te estoy escuchando. ¿Sí? Déjame, le voy a avanzar porque se nos va a acabar el tiempo. Yo todavía tengo muchas cosas que decir. Sí, tranquila, te escucho. Por eso no quiero interrumpir. Bueno, en el parto se sufre mucho. Yo siempre les digo a todas, o a las que les toca estar conmigo, que traemos todos en Latinoamérica o así alrededor del mundo, hemos sido tocados en alguna manera por la religión, ¿no? Y conocemos el parirás con dolor. Entonces, eso tiene peso sobre nosotros, porque sobre todo en Latinoamérica, que la gente es muy religiosa y pues se sabe esa parte de que parirás con dolor, y pues ahí dice varias cosas que ahorita no lo tengo aquí, ¿no? Pero ese parirás con dolor, yo estuve leyendo, investigando, siempre he pensado que la Biblia no está bien escrita, ¿no? Y encontré por ahí un artículo de una antropóloga, no recuerdo bien cuál era su profesión, pero decía que el parirás con dolor estaba mal escrito, que la palabra original era más parecida a esfuerzo y trabajo que dolor, porque lo comparaba con otros versículos y con otras partes de la Biblia. Entonces dice, eso tiene más sentido, o sea, parirás con esfuerzo, parirás con trabajo. Dice, eso tiene sentido, pero ¿por qué tiene que ser parirás con dolor? Entonces, cuando tenemos esa parte de que, ¿sabes qué? No me hace sufrir en el parto. No tengo que... porque otra cosa es que vemos la maternidad como muy sufrida. Yo no sé cómo sea allá, pero aquí cada 10 de mayo es a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, y que guardaste dolor y cansancio. O sea, no tiene que por qué ser así. A lo mejor en algún momento
se tenía esa idea, pero no tiene que ser sacrificada, o sea, no tiene que ser sufrida, y el parir no tiene que ser un sufrimiento. Hay dolor, pero el dolor y el sufrimiento no es lo mismo. Y hay mujeres que ni siquiera experimentan dolor, son las menos, pero digo, si hay mujeres que no experimentan dolor en sus partos, pues porque las demás no, ahí tendríamos que hacer un análisis de a ver por qué algunas mujeres sienten dolor y otras no. Pero bueno, en el caso del dolor, si tú te pones a revisar los relatos de parto, dicen, es que me trataron mal, es que yo me sentía sola, es que me sentía vulnerable, es que no me decían nada, o me tenían acostada en una cama, o no me explicaban lo que pasaba. Entonces, su queja o su malestar está alrededor de lo que pasaba en el parto, o sea, el ambiente, cómo fueron tratadas, no tanto lo que estaban sintiendo. Pero, pues si tú estás sintiendo, teniendo una sensación que no es tan agradable y aparte no estás en un buen ambiente, pues claro que todo se junta y lo tomas como una mala experiencia, entonces dices, sí, sufrí. Pero la realidad es que dolor y sufrimiento son totalmente diferentes. Entonces en el parto no se sufre. A mí me gusta mucho la cuenta de Paula Rudnick, porque dice, en el parto no sufro, en el parto siento, y empieza a explicar de las diferentes maneras de cómo se vive un parto. O sea, en el parto siento, todas las sensaciones están expandidas, están extendidas, pero no sufro, ¿sí? Entonces, sí sería bueno que nos vayamos quitando esa parte de que el parto es un sufrimiento. Hay mujeres que sí lo cuentan, pero es su historia. Yo tengo la capacidad de escribir mi historia. Entonces, tú dime. No, te estoy escuchando. Y dice, tengo otro que es que la cesárea es más segura, lo que platicábamos un poquito, o sea, debido a ¿cómo se dice? A la evolución o a la cantidad de cesáreas. Sí, se ha perfeccionado la cesárea, claro que sí, o sea, lo que te decía antes, en 1900 era un volado, el 50% salías viva, o si no, te morías ahí después de los 40 días. Y ahora no, o sea, la cesárea se ha vuelto una cirugía que, pues sí, obviamente trae todo lo que implica una cirugía, pero claro que sí es más segura que hace 20 años, y que hace 30 años, y que hace 40 años, pero nunca va a ser más segura que un parto de una mujer de bajo riesgo, porque luego se me van a echar y decir, no, es que hay mujeres que no pueden, sí, es cierto, hay mujeres que no pueden tener partos porque sería más riesgoso, sí, pero las mujeres de bajo riesgo, que son como el 80, el 85%, es mejor, pues más favorable, siempre intentar un parto y después una cesárea, porque o sea, no es lo mismo que se abra un canal vaginal, se expulse una placenta y esperemos ahí con algunos masajes, a lo mejor con algo de medicamento, pues para hacer el círculo, siempre iba el círculo, es el triángulo, de seguridad, de que el útero involucione, o sea, es diferente el cuidado a una cirugía donde te abren las 7 capas, donde te remueven la vejiga y te van moviendo los órganos y luego hay que coser todas las capitas y cerrar y no te puedes mover, o sea, sí es diferente. Entonces, que pues no es fácil para las mamás que tienen una cesárea, claro que no estoy diciendo que sea fácil ni que esté mal, pero la cesárea no es más segura en las condiciones ideales, como lo mencioné, que un parto. Entonces, siempre es esto, no en el parto y en el embarazo no es como que o eres negro o eres blanco. O eres blanco. No. O sea, hay una gama de grises en medio y tú pues necesitas revisar cuál es tu mejor opción. Y si tu mejor opción, la que te da mayores beneficios, para ti, para tu bebé, es una cesárea, pues está bien, pero hay maneras de hacer la cesárea, o sea, que es lo que conocemos como una cesárea respetada. Entonces, la cesárea no es, el mito es que la cesárea es más segura, que los niños como que nacen más bonitos, me han dicho, que nada más los sacan y no se maltratan.
y no se maltratan en el canal de parto, me han dicho. Digo, como que se maltratan, ¿verdad? No es como que, no es como Sí, es que que, son muchas cosas que se dicen que no tienen nada que ver con la realidad. sí, entonces, eso me dio mucha risa y a la vez me hizo pensar de cómo que se maltrata. Y decir que en la cabeza se les hace así como piquito. Y sí, es cierto, en el parto, pues las fontanelas ahí se van acomodando, pero después ves la cabecita normal, así como la cabeza que tiene tu familia o la familia de tu esposo. Claro, Pero no es como que se vaya a quedar así con un cono. Entonces, sí, eso totalmente. es a lo que le llaman de que no se maltrata. Pero pues los bebés no se maltratan, de hecho hasta les beneficia pasar por el canal de parto. Entonces, otra vez, es un mito que si lo dices de esa manera, pues como que habrá gente que diga, ay, sí tiene sentido eso de que la cabeza no se les aplana, pero hasta eso tiene su razón de ser, ya cuando son adultos, el crecimiento de la cabecita, el cerebro y pues otras cosas Claro, en el que desarrollo. no soy experta, pero lo sé por arriba. No, Entonces, tranquila. tiene, No, tiene sus beneficios el pasar por el canal de parto. Dime. sí, y lo que te comentaba era que se dice que no, que el niño va a quedar con la cabeza como un cono, no, o sea, un momento. El niño se va a desarrollar, el niño va a crecer porque no se va a quedar bebé y él va a adquirir todos los procesos, él va a su cerebro se va a terminar de desarrollar y para eso tiene las capas del cerebro, de la piel, que van a cubrir todo eso. O sea, es que, como te decimos, o sea, por eso quería hacer esto. O sea, mucho se dice del embarazo y casi el 70% es mentira. Sí, sí, y eso de la cabeza a las 24 horas ya la tienen normal. Pero es muy chistoso que a veces así la gente Sí, piensa. Y a ver, otra cosa es que en el parto que no debes de comer y no debes ingerir nada. Entonces, sí tiene una razón de ser. Porque si tú te vas y te atiendes en un hospital, generalmente esos hospitales están preparados pues para atender, hay niveles en los hospitales. Entonces, por ejemplo, aquí, en el mismo hospital donde van a parir, donde van a tener sus hijos, tienen cirugías estéticas, aumento de busto, cambio de ok. nariz, Hemos ido o sea, evolucionando. este, o operan otro tipo de cosas. Entonces, este, Qué bueno saber esto. obviamente, obviamente están pensando que tú puedes terminar en una cirugía, entonces por eso dicen que no come, que no beba, porque si la meto a la cirugía, luego si vomita, se broncoaspira y todo eso. Entonces, claro que no te vas a comer, bueno, no sé si conozcas el pozole o así, una super comida, no vas a comer así sustancioso, o Claro, sea, vas a tener algo de alimento, algo de líquido, hidratación, pues para estar tranquila, porque las mujeres que no comen y no beben se estresan más, porque, o sea, ¿cómo te pones tú cuando tienes hambre? Estás molesta, entonces totalmente. imagínate, tienes hambre, estás en un trabajo de parto, que generalmente las agarra de noche, estás desvelada y estás Todo esto se con todas las junta y no es bueno. molestias. O sea, no es bueno. Entonces, lo ideal es que la mamá esté tomando algo de alimento, pero como te digo, algo pequeño, o sea, algo que le vaya dando energía, porque va a llegar un momento del trabajo de parto que ya no va a tener hambre. Y es cuando el cuerpo ya dice, ahora sí, ya hay que reorganizarnos para que ya nazca el bebé, pero antes se está preparando, entonces hay que tener toda esa energía ahí. Entonces, eso es un mito de que no pueden estar comiendo o tomando algún tipo de alimento o bebida. Y Sí, el también otro, está, disculpa, y también no, está dime, el no, otro, que es que come por dos. Tienes que comer el doble de lo así en el necesario. Y es como que embarazo. tómalo con calma, porque muchas veces se sobrepasa y triplica su peso en el embarazo y cosa que es contraproducente. Sí, 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 en el embarazo, sí, ese es un mito también. Y después te puedo pasar con otros mitos del embarazo que tengo muchos. Pero bueno, sí, piensan que tienen que comer el doble y no, de hecho, estaba releyendo.
tengo muchas cosas de leer de parto, y como me gusta mucho, lo leo, aunque sea mi trabajo, o sea, me gusta. Entonces, es un 10, un 15% más de lo que tú ingieres, y pues si son gemelos, un poquito más. O sea, no es como que tienes que comer al 200%. No, no, no. Claro. Porque sí, o sea, sí, claro que hay un aumento de peso, pero hay un aumento de peso que es controlado, que es el ideal. Porque y todo ese aumento de peso, pues te va a ir en el parto, vas a bajar como unos 6 kilos. Bebé y todo lo que va a salir. Y luego más toda la sangre que vas a sacar ahí, luego con la lactancia. O sea, sí hay una serie de cosas que sí hay que aumentar de peso, pero es un aumento de peso, como le llamamos ahora, controlado. O sea, no es así nada más comer por comer, o sea, es alimentarte para nutrirte, porque hasta en este punto, o sea, alimentación no significa lo mismo que nutrición. Entonces, así es. Hay que ser muy, muy inteligente en esa parte. Siempre les digo, la alimentación tiene que ser inteligente. O sea, ahorita tenemos a la mano muchas cosas que parecían normales, pero en realidad no lo son. Entonces, hay que hacer una alimentación inteligente. O sea, lo que mi cuerpo vaya a absorber, lo que mi cuerpo vaya le vaya a dar energía. Y es lo mismo en el trabajo de parto. O sea, mejor cómprate una miel orgánica, unos cacahuatitos, algo que te dé energía y pues que sea poquito, para simplemente tener el estómago calmado y yo también estar relajada. Entonces, así es como funciona la alimentación en el trabajo de parto. Y pues ya, a veces los doctores o en el mismo hospital tienen las dietas líquidas, que la verdad te llenan muy bien la pancita, que son las gelatinas, las manzanas, jugos o aguas que hacen ahí. Entonces, eso te puede mantener muy bien. Bueno, es lo que me dieron a mí. Yo me acuerdo que en mi trabajo de parto me dieron un pastel de manzana con pera, bien rico. Entonces, sí se puede comer y sí se puede beber durante el trabajo de parto. Entonces ya casi se nos va a acabar el tiempo. Sí, el último punto, que ni siquiera, el último punto, si tienes un parto, tienes incontinencia. Ese es un gran mito. Ese es un gran mito. Hay atletas de 20, 30, 25 años que nunca han estado embarazadas y que tienen lo que se llama incontinencia de esfuerzo. Las mamás que han tenido una cesárea, también hay mamás que nunca han pasado por un parto, o sea, han sido cesárea y tienen incontinencia. Entonces, es más por, o sea, imagínate, tienes todo el peso y aquí está tu vejiga, tus músculos del piso pélvico, del suelo pélvico. Entonces, va a haber más peso, pues se va haciendo para abajo. Entonces, ya se va el bebé y se va ese peso, pero aquí queda pues flojito, o sea, ya no tiene el mismo tono muscular y hay que ejercitarlo, claro, pero o sea, no es una garantía de que si tú tienes un parto vas a quedar con incontinencia. Te puede pasar, tengas parto, tengas cesárea, seas un atleta de alto rendimiento, hagas halterofilia, hagas por peso de halterofilia es prácticamente lo mismo. O sea, no es una condición propia del embarazo. Entonces, para que no se vayan a creer esa parte, porque hay ocasiones que el que te lo diga alguien de, no sé, un amigo, tu mamá, o alguien de confianza, sí puede tener un peso importante para tomar una decisión que no sea tal vez la mejor. Entonces, todo lo que les digan, siempre investiguen, hasta lo que yo les estoy diciendo. Vayan y revisen si yo les estoy diciendo verdades o mentiras. Entonces, y siempre consultarlos. Pues, así es. Y como dije, o sea, en el embarazo y en el parto y en la crianza, también después, porque para allá vamos todos, no es o eres blanco o eres negro. Es buscar el gris que te acomode. es buscar eso. Más te acentúa a ti. Es buscar eso. Entonces,
Pero, por ejemplo, aplicado aquí al parto, entre menos mitos tengas y entre tengas más información, que sea veraz, pues sí, que sea una información que te ayude a tomar decisiones, mejor te vas a sentir tú en el desarrollo o en el transcurso, en el transcurso del trabajo de parto, independientemente de cómo termine, porque tú vas a ser partícipe, tú vas a estar tomando decisiones junto con tu equipo médico, porque eso es otra cosa, tu equipo médico es a la par tuyo, tú no estás abajo del equipo médico, tú estás a la par, tú debes estar a la par y debes sentirte así. Claro que tú no eres un experto no te vas a ser un experto en ginecología y obstetricia, claro que no, porque para eso están ellos, pero debes saber qué es lo que puedes pedir, qué es lo que no, qué es lo que puedes negociar y saber que siempre hay opciones, siempre va a haber opciones. Siempre, siempre, siempre. Sí, eso que dijiste lo rescato muchísimo, no es blanco y negro, no es, tienes que dar cesárea así nomás, no, o sea, tomar, infórmate, porque el informarse le quita como que ese susto, ese miedo que da, esos mitos que a veces pueden ser malsanos, a veces con mucho cariño, pero igual es información que queda en nuestro cerebro, que no sabemos cómo asimilar, que no sabemos cómo canalizar. Entonces, claro, es un embarazo, estás pasando por todo un proceso hormonal que cambia todo. Entonces, estás como que tratando de ubicarte en un futuro cuando te siguen llenando la cabeza de cosas que tienes que tomar karma, siempre preguntarle a tu ginecólogo, siempre, eso es algo que siempre digo y que recomiendo, pregúntale a un especialista, no te quedes, como muy bien dijiste, con una sola opinión, investiga. Google es una gran plataforma para preguntar, para saber qué es lo que no me están diciendo, que no vas a ser especialista, pero puedes estar informada. Así es. Y hay que tener cuidado también con Google, porque es como dicen por ahí, un campo minado donde te puedes encontrar un montón de cosas. Entonces también hay que ser muy intuitivos. Así es, siempre tener una segunda opción. Así es. Y de fuentes confiables. Sobre todo, eso es lo más importante. No simplemente que lo leíste en Wikipedia, simplemente lo leíste en una página en Facebook o algún grupo, no, o sea, siempre con un doctor, una página que una fuente confiable, que sea o un periódico reconocido, alguien que te dé seguridad de esa información. Así es. Entonces, hasta aquí mi reporte. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Tania. De verdad que fue muy nutrido. Muchísimos mitos que no conocíamos. Tú nos los has dicho que no, o sea, eso no existe. Relájese, investiguen. Lo más importante es investigar para tener un embarazo más tranquilo, un parto totalmente sano y sobre todo saludable para la madre. Sí, no, hombre, gracias a ti por invitarme y por tenerme paciencia, por tardarme en contestar. No, no, tranquila, tranquila. Muchísimas gracias, que tengan muy, muy buenas noches y será hasta una próxima. Cuídense muchísimo. Igualmente, hasta luego.